pronunciamientos casatorios que se han expedido recientemente sobre la plena jurisdicción. Muchos de ustedes, sí. Creo que se ha quedado en la primera diapositiva. A ver, ¿no está pasando? ¿Ahora pasa? No, sigue en el título plena jurisdicción en el proceso contencioso. A ver, vamos a ver. A ver si ustedes me avisan. ¿Está corriendo ahora? Ahora sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Se ve normal en esta versión, en esta forma de presentación? Sí, se ve la imagen de la justicia ahorita, lo ha colocado usted. Ok, ahora está corriendo, ¿cierto? Sí, doctor, ahora está la frase. Muy bien. Como he leído, esta es la reflexión del profesor Francisco Chamorro Bernal, dice, el contenido normal del proceso del derecho a la tutela efectiva es obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. Decía que eso nos va a servir de hilo conductor para el desarrollo de la conferencia. También, estos son los objetivos y concretamente el contenido que vamos a desarrollar. Te agradezco mucho por haberme avisado. Creo que es más didáctico cuando ustedes tienen las fichas a la vista. Muy bien, corresponde abordar y séptimo, alcances de la plena jurisdicción en relación a la prueba y a la sentencia, y finalmente nos vamos a referir de dos pronunciamientos casatorios que se han expedido recientemente sobre la plena jurisdicción. Muchos de ustedes, sí. Creo que se ha quedado en la primera diapositiva. A ver, ¿no está pasando? ¿Ahora pasa? No, sigue en el título plena jurisdicción en el proceso contencioso. A ver, vamos a ver. A ver si ustedes me avisan. ¿Está corriendo ahora? Ahora sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Se ve normal en esta versión, en esta forma de presentación? Sí, se ve la imagen de la justicia ahorita, lo ha colocado usted. Ok, ahora está corriendo, ¿cierto? Sí, doctor, ahora está la frase. Muy bien. Como he leído, esta es la reflexión del profesor Francisco Chamorro Bernal, dice, el contenido normal del proceso del derecho a la tutela efectiva es obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. Decía que eso nos va a servir de hilo conductor para el desarrollo de la conferencia. También, estos son los objetivos y concretamente el contenido que vamos a desarrollar. Te agradezco mucho por haberme avisado. Creo que es más didáctico cuando ustedes tienen las fichas a la vista. Muy bien, corresponde abordar el tema del proceso contencioso administrativo. Muchos de ustedes están vinculados y la labor cotidiana que realizan tiene que ver con el proceso contencioso administrativo. Fundamentalmente, una idea operativa sobre el proceso contencioso administrativo es que se trata de un instituto jurídico en el cual se ejerce potestad jurisdiccional con el propósito de resolver las controversias, las contiendas jurídicas que se presentan entre quienes fueron los administrados y las entidades que conforman la administración pública. Eso básicamente. Y lo que importa ya con relación a la plena jurisdicción es lo siguiente. En el proceso contencioso administrativo, históricamente, se han identificado dos enfoques. El enfoque anulatorio y el enfoque de plena jurisdicción. ¿Qué son los enfoques? Los enfoques son perspectivas, son concepciones, son formas a través de los cuales nosotros entendemos y desarrollamos el proceso contencioso administrativo. Entonces, un enfoque, una concepción es la concepción anulatoria. Y una segunda concepción más contemporánea es el enfoque de plena jurisdicción.
¿Qué significa el enfoque anulatorio? Básicamente, el enfoque anulatorio tiene que ver con que se entiende al proceso como un conjunto de actuaciones orientadas a declarar la nulidad del acto administrativo que se controla, que se examina, que se evalúa en sede judicial. Es decir, desde el enfoque anulatorio se entiende que el objeto del proceso contencioso administrativo es el acto administrativo final emitido en sede administrativa. ¿Ok? Es el acto que en nuestra legislación se conoce como el que causa estado. Eso por un lado. Nótense que el objeto es el acto y que el propósito es determinar si ese acto ha sido emitido conforme al ordenamiento o tiene alguna deficiencia. En cambio, el enfoque de plena jurisdicción es una concepción absolutamente distinta, cuyo propósito es examinar el pleito sustantivo entre los contendientes en el proceso judicial, en este caso en el proceso contencioso administrativo. Para este enfoque, el objeto del proceso ya no es la resolución final que causa estado, que pueda ser del Tribunal Fiscal, que pueda ser de las instituciones que en vía de apelación administrativa emiten pronunciamientos finales, etcétera. Sino el objeto es la controversia palpitante entre el administrado y la entidad respectiva. Creo que con esa distinción metodológica se puede conocer a qué se refiere el enfoque anulatorio y a qué se refiere el enfoque de plena jurisdicción. Ahora nos corresponde conocer o tener o entender qué cosa concretamente significa plena jurisdicción. ¿Cuál es la noción operativa? Por lo menos de esta sesión, tienen que llevarse una noción operativa sobre lo que significa o sobre lo que es la plena jurisdicción. El profesor Ramón Parada, en un libro que ya tiene cerca de 18 ediciones, se llama Derecho Administrativo, concibe la plena jurisdicción como un recurso. Esa es su condición jurídica para este especialista. Dice, es un recurso que permite al tribunal conocer a favor del accionante una petición sustantiva. Lo central de esto es que habla de una petición sustantiva. Creo que no es tan apropiado señalar que la plena jurisdicción es un recurso. También en el escenario nacional se han esbozado, incluso la legislación vinculada o que regula el proceso contencioso administrativo, señala que la plena jurisdicción es una pretensión. Y buena parte de los estudiosos nacionales de esta materia señalan que es una pretensión. Sin duda es posible que sea una pretensión. Señorita, ¿se escucha lo que estamos expresando? Sí, doctor, se escucha bien. Ya, muy bien. Yo le agradezco su respuesta y periódicamente puedo hacer estas constataciones porque a veces la señal puede bajar y los participantes no estarían escuchando lo que estamos expresando. Muy bien, y si pasara algún imprevisto, nomás me avisa o me escribe por el WhatsApp. Pero bien, decía que la plena jurisdicción no solo puede ser un recurso, la plena jurisdicción tampoco es una pretensión. La plena jurisdicción, estimados participantes, es todo un enfoque, una perspectiva de entender el proceso contencioso administrativo. Es una forma de entender y llevar adelante el proceso contencioso administrativo. Ahora lo vamos a ver enseguida
en la siguiente ficha, de manera que quede claro cuál es la noción de plena jurisdicción. Fíjense, la plena jurisdicción es una potestad, pero a la vez es un deber que el ordenamiento reconoce al juez para que conozca el conflicto de fondo entre los administrados y la administración y termine resolviéndolo. Voy a subrayar, la plena jurisdicción, señores, no solo es un recurso, no solo es una pretensión, centralmente es una potestad y un deber jurisdiccional reconocido por el ordenamiento para que el juez examine el fondo de la cuestión controvertida y lo resuelva. La plena jurisdicción implica el ejercicio irrestricto de la función jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto subyacente, el conflicto que se presenta entre las partes. La plena jurisdicción implica, estimado Vicente, también un pronunciamiento sobre los derechos subjetivos involucrados en el proceso. La plena jurisdicción, concretamente, para poner un ejemplo, dice que te pronuncies no sobre la regularidad formal del procedimiento administrativo previo, sino sobre el derecho material involucrado. Por ejemplo, si un servidor tiene derecho a vacaciones o no. Por ejemplo, si un servidor tiene que ser reincorporado o no. Por ejemplo, en materia tributaria, si una exoneración le corresponde o no al contribuyente. Por ejemplo, si corresponde cobrar o no intereses por exceso de plazo en el que ha incurrido la administración pública en resolver un recurso de apelación o un recurso de reconsideración. Entonces, la idea que está detrás de la plena jurisdicción, estimados participantes, es la resolución del conflicto subyacente, del conflicto material. Muy bien, ¿y en qué se fundamenta esta propuesta de la plena jurisdicción? ¿Cuáles son sus bases teóricas? En un estudio que hemos realizado, hemos identificado que 3 son las bases teóricas de la plena jurisdicción. De esta potestad de ver que es asignada a los magistrados del Poder Judicial que conocen controversias contencioso-administrativas. ¿Y cuáles son estos fundamentos? Primer fundamento de la plena jurisdicción son los fines del proceso. Segundo fundamento, la tutela jurisdiccional efectiva. Y el tercer fundamento que hemos identificado, la justicia. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos. ¿Por qué se dice que los fines del proceso son el fundamento de la tutela, de la plena jurisdicción? Si ustedes recordarán, los fines centrales del proceso son la resolución del conflicto y, en segundo lugar, la convivencia pacífica. Promover, propiciar, garantizar la convivencia pacífica entre los integrantes de una comunidad. Si la plena jurisdicción precisamente se orienta no a resolver las cuestiones formales o los vicios del procedimiento administrativo previo, sino la controversia de fondo, claro que encuentra uno de sus fundamentos en los fines del proceso. ¿En qué fin del proceso? En la solución del conflicto. Es decir, la plena jurisdicción se ejercita, existe, se aplica precisamente para lograr uno de los fines del proceso, que es la solución del conflicto esencial, del conflicto sustantivo. Y a través de ello, lograr de manera general una sociedad en la que prime, como dice el profesor español procesalista,
que enseguida vamos a ver una ficha sobre él, dice la justa paz, o como dice Monroy, la paz en justicia. Ese es el segundo propósito de los procesos judiciales, y la plena jurisdicción, la aplicación de la plena jurisdicción se orienta precisamente a lograr la paz en justicia. Por eso es que decimos que uno de sus fundamentos, uno de los fundamentos son los fines del proceso, el cumplimiento de los fines del proceso. El segundo fundamento, decimos que la tutela jurisdiccional efectiva es otro de los fundamentos de la plena jurisdicción. ¿Y por qué decimos que la tutela jurisdiccional efectiva, teóricamente? Porque la plena jurisdicción garantiza el acceso a los tribunales, porque la plena jurisdicción posibilita o garantiza el respeto de las reglas del proceso. Y fundamentalmente, estimados participantes, la plena jurisdicción le exige al juez, como deber y como potestad, que se pronuncie sobre el derecho material en conflicto, sobre el derecho subjetivo que está invocando el administrado cuando interpone una demanda contencioso-administrativa. Es decir, porque decidir sobre el fondo del asunto controvertido implica materializar la tutela jurisdiccional efectiva. Y finalmente, como ustedes verán en el artículo 39, artículo 40, que se refiere a las sentencias, dice que el juez de plena jurisdicción podrá adoptar todas las medidas que sean necesarias para efectivizar el derecho reconocido en la sentencia favorable a un administrado. Entonces, se dice que la tutela jurisdiccional efectiva es el fundamento de la plena jurisdicción, es el segundo fundamento de la plena jurisdicción, porque la plena jurisdicción se inspira en la tutela jurisdiccional efectiva para que pueda ser aplicado en los procesos judiciales. Y finalmente, el tercer fundamento es la justicia. En realidad, este fundamento lo comparte no solo el proceso contencioso administrativo, la plena jurisdicción en específico también con los otros procesos y con las otras instituciones procesales. La justicia es una noción operativa, bueno, es un valor que, bueno, en su acepción de justicia objetiva tiene que ver con que a través del proceso se le reconozca y se le adjudique a una de las partes del proceso que tiene la razón el derecho que le corresponde. Se le reconozca el derecho subjetivo, el derecho material que está reclamando. Y ahí se dice que estamos en un estado de justicia. Y precisamente la plena jurisdicción posibilita que se llegue a ese estado de justicia, y por ello se afirma que el tercer fundamento de la plena jurisdicción no es otra sino que la justicia. Muy bien. Muy bien. Hasta acá hemos avanzado parte de las bases teóricas de la plena jurisdicción. Pero la plena jurisdicción, estimados amigos, no está para estudiarla como una institución abstracta, como una declaración coherente, extraordinaria de los estudiosos, fruto del gabinete. La plena jurisdicción está para aplicarla. La plena jurisdicción, estimados participantes, está para entenderla. La plena jurisdicción está para saber sus alcances. La plena jurisdicción está, en concreto, para usarla, para aplicarla en los procesos que por cientos y por miles tenemos en los despachos judiciales, que vemos que tramitamos sobre la base del proceso contencioso administrativo. No está para disertar sobre ellos, está para aplicarlos. Y creo que ese es el clamor de la ciudadanía o de los sujetos que son parte de los procesos contenciosos administrativos desde hace algunas décadas. La forma en que estaba regulada en la ley del año 2001 creo que no ha surtido efectos durante estos 15 o 20 años. Entonces los jueces y los estudiosos estamos llamados
a difundir esta institución jurídica y hacerla que se aplique. Porque los beneficios son cualitativamente significativos en relación al enfoque anulatorio. Fíjense. Fíjense. ¿Qué plantea la plena jurisdicción? El enfoque de plena jurisdicción fundamentalmente plantea estudiar integralmente el caso, identificar el conflicto sustantivo, pero además, sobre la base de ello, exige o plantea organizar adecuadamente el proceso. Organizar el proceso no con fines anulatorios, estimados participantes. Organizar el proceso con fines de resolver el conflicto subyacente entre las partes. Y acá lo dice, resolver la disputa subyacente entre las partes del proceso. Con ese propósito hay que organizar y hay que fijarnos como objetivo no devolver el pronunciamiento a sede administrativa, sino, por más complicado que sea, hay que trazarnos la meta de resolver el conflicto de fondo. ¿Qué es lo que interesa a las partes y qué es lo que interesa al sistema de justicia? Muy bien. Además, creo que sobre la base de algunas indagaciones que hemos realizado, hay exigencias concretas, objetivas, que plantea el enfoque de plena jurisdicción para los secretarios, para quienes llevaran adelante el proceso, fundamentalmente, pero fundamentalmente para el juez. Y estas son las exigencias concretas de la plena jurisdicción. Primero, que los órganos jurisdiccionales analicen con profundidad todo el contenido de la demanda, identifiquen el conflicto sustantivo, reconozcan las pretensiones verdaderas de las partes, más allá de lo que se denuncia en el petitorio de la demanda. Establezcan de manera correcta los puntos controvertidos. Plantear las pretensiones queda en la esfera jurídica del demandante, pero fijar los puntos controvertidos, conforme lo establece el 468 del Código Procesal Civil, es responsabilidad del magistrado. Entonces, hay que establecer de manera correcta los puntos controvertidos, con el enfoque de plena jurisdicción, es decir, para resolver la controversia latente, lo que interesa al demandante. También exige concretamente que se desplieguen todas las potestades y todos los deberes del juez. ¿Qué más exige la plena jurisdicción? Algo que ya hemos comentado, que se organice el proceso, o sea, que los órganos jurisdiccionales organicen el proceso con el propósito de resolver la controversia material. Que realicen la actividad probatoria y todas las actuaciones del proceso en función de este propósito central. ¿Cuál es ese propósito central? Resolver la controversia entre las partes, la controversia de base, la controversia subyacente. Exige que emitan los órganos jurisdiccionales pronunciamientos respecto a los puntos controvertidos y al conflicto material. Exige también, y esto me parece que si esta parte está legislada, que adopten todas las medidas que sean necesarias para concretizar lo decidido en las sentencias favorables. Exige otras cosas también, por eso es que ponemos etcétera ahí, ¿no? Muy bien. También vamos a volver a esto que no lo pudieron ver. Dentro de la lista
de ítems que vamos a desarrollar está el proceso contencioso administrativo, una referencia, hemos hablado de los enfoques, de la noción de plena jurisdicción, hemos hablado de los fundamentos, acabamos de hablar de lo que plantea la plena jurisdicción y de las actuaciones concretas que exige la plena jurisdicción en el desarrollo del proceso y que le exige a los órganos jurisdiccionales y concretamente a los secretarios, a los asistentes y fundamentalmente al juez. Y nos vamos a referir a algo sumamente importante que tiene que ver con las actuaciones, los alcances de la plena jurisdicción en relación a la prueba. Muy bien. Los alcances de la plena jurisdicción en relación a la prueba. Seguramente todos ustedes ya conocen el artículo de la 27584 que dice que la actividad probatoria, o en todo caso los medios probatorios que se examinan en el proceso contencioso administrativo son aquellos que están contenidos en el expediente administrativo. Esa disposición creo que constituye la expresión del enfoque revisor. Yo no creo que quienes hayan elaborado la ley del año 2001 hayan querido plantear completamente una ley que regule el proceso contencioso administrativo con enfoque de plena jurisdicción. Hay algunas referencias, pero también hay rezagos del enfoque anulatorio. Y decir que la prueba es aquella que está contenida, o digamos, los medios probatorios son aquellos que están contenidos en el expediente administrativo, es una limitación. Ante ello, desde la perspectiva de la plena jurisdicción, en relación a la actividad probatoria se plantea lo siguiente. La plena jurisdicción no limita la actividad probatoria a los medios probatorios recogidos en el expediente administrativo. La plena jurisdicción propone una actividad probatoria libre de restricciones. Las partes pueden presentar diversos medios probatorios, estén contenidos o no estén contenidos en el expediente administrativo. La plena jurisdicción, estimados participantes, garantiza el principio general de libertad probatoria, por las razones que hemos expuesto. Promueve que las partes ejerciten plenamente su derecho fundamental a probar. El derecho a probar es un derecho constitucionalmente reconocido y que está íntimamente vinculado con el derecho a la defensa y la tutela jurisdiccional efectiva. Por eso decimos que tiene arraigo constitucional. En relación a la actividad probatoria, la plena jurisdicción plantea que el juez pueda ejercitar todas sus facultades y deberes en relación a la actividad probatoria. Por eso, ¿y cuáles son estos deberes? Identificar elementos probatorios, medios probatorios, solicitar estos medios probatorios, incorporar nuevos medios probatorios, de manera que pueda resolver el caso en su integridad, el caso en su dimensión sustantiva. ¿Ok? Además, en relación a la prueba, la plena jurisdicción faculta al juez que de oficio pueda requerir medios probatorios que por su contenido, su pertinencia, su utilidad sirven o son necesarios para resolver la controversia de fondo. Esos son los alcances de la plena jurisdicción en relación a la prueba.
Y hay unas fichas, dos o tres fichas muy importantes. Acá nos vamos a detener un poco, porque creo que es lo central de la plena jurisdicción. Es decir, los aportes más importantes de la plena jurisdicción se pueden evidenciar en relación a las sentencias, en relación a los pronunciamientos que emiten los órganos jurisdiccionales. Muy bien. Señorita, están corriendo las diapositivas con normalidad, ¿cierto? Está en la diapositiva 16, doctor, alcances de la plena jurisdicción. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay un oyente que ha levantado la mano, doctor. No sé si al final les va a contestar o va a permitir su participación ahora. Ya ha bajado la mano. Mire, yo me rijo al formato que ustedes me han enviado y me parece que hay el tiempo de disertación es de 45 minutos siendo una controversia y hay un espacio final, creo, para las preguntas, ¿cierto? Así es, doctor. Muy bien. Al final, entonces, que reserve sus preguntas. Vamos a respetar el formato y vamos a dejar ese espacio que formalmente ha sido reservado para las preguntas a partir del minuto 45. ¿Ok? Muy bien, doctor. Muchas gracias, muy amable. Entonces, los alcances de la plena jurisdicción en relación a la sentencia. La plena jurisdicción lo que plantea es revisar y analizar con profundidad los fundamentos de la demanda. ¿Con qué propósito? Ahora lo vamos a ver. No hay que guiarse por el texto consignado por el demandante como petitorio de la demanda. Esa es una fórmula que puede ser acertada y a veces inadecuadamente planteada. Es una fórmula que contiene el petitum, pero no la causa petendi. Entonces, lo que plantea la plena jurisdicción es examinar con profundidad los fundamentos de la pretensión, que están contenidos a lo largo de todo el texto de la demanda. ¿Y con qué propósitos hay que revisar con detenimiento, con mesura y con profundidad? Porque precisamente en estos fundamentos se puede identificar el conflicto de fondo y se puede precisar las verdaderas pretensiones de las partes. Ojo, dentro del contenido de la demanda, en el documento o en el escrito que contiene los fundamentos de las pretensiones. La plena jurisdicción en relación a las sentencias también señala que corresponde superar la concepción revisora del proceso y dar paso a la concepción contemporánea, que es la concepción de plena jurisdicción. Porque concretamente esta concepción permite identificar el problema de fondo, organizar adecuadamente el proceso, emitir pronunciamientos sobre el derecho material en conflicto y adoptar medidas necesarias que permitan materializar, concretizar o efectivizar el derecho reconocido a un demandante en una sentencia eventualmente favorable. Proceder de ese modo, o sea, aplicar la plena jurisdicción, permite concretamente, estimados amigos, emitir pronunciamientos sobre lo que verdaderamente interesa a las partes. A las partes, por más que a veces, por más que digan, solicito la nulidad, lo que le interesa es que se resuelvan el pleito concreto que tiene con la administración pública. Si tiene derecho a vacaciones o no las tiene. Si tiene derecho a un reintegro o no los tiene. Si tiene derecho a un beneficio o no lo tiene. Para eso tocan la puerta del Poder Judicial. Y la concepción anulatoria está de perfil a esos propósitos concretos que persiguen los demandantes cuando plantean los
las demandas contencioso administrativas. Entonces, es hora de conocer los alcances de la plena jurisdicción y aplicarlo, creo que de manera más recurrente. Algún especialista dice aplicarlo de manera intensiva, porque está más cerca de la tutela jurisdiccional efectiva, está más cerca de los fines del proceso y nos acerca más al valor supremo del derecho, que es la justicia. Muy bien. Decíamos, acabamos de decirlo, que las sentencias de plena jurisdicción materializan los fines del proceso, la tutela judicial efectiva y la justicia. Finalmente, la plena jurisdicción también plantea que no corresponde. Acá hay 3 casos concretos que les he querido plantear. Y ustedes que están vinculados cotidianamente a la solución de controversias, contencioso administrativas y específicamente en relación a las contiendas laborales o previsionales, lo van a poder identificar. También los que están vinculados a las controversias de contencioso administrativas generales, ¿no? O típicas. En relación a las sentencias, no corresponde limitar el análisis a los defectos de motivación de los actos administrativos precedentes. O sea, no hay que concentrarnos en analizar si hay defectos de motivación. Hay que pasar a resolver la controversia subyacente, la controversia de fondo, el derecho material en conflicto. Evitar, también en nuestra experiencia se han visto pronunciamientos que en la parte considerativa tienen fundamentos de plena jurisdicción, es decir, analizan el fondo del asunto, pero en la parte resolutiva declaran solo la nulidad del acto administrativo controlado en sede judicial. Eso hay que evitarlo. Si ya tienes los fundamentos, mejor decide con enfoque de plena jurisdicción. Y bueno, algunos dicen, pero me siento con una camisa de fuerza, porque me han planteado así las pretensiones o me han planteado así el petitorio. Entonces, lo que dicen ya algunos especialistas desde hace algunos años, es decir, desde hace algunos años, es que no hay que entender el principio de congruencia procesal de manera rígida, sino en materia contencioso administrativa de manera flexible. Hay un profesor que dice que el principio de plena jurisdicción está de capa caída y que hay que entenderlo con mayor flexibilidad. Finalmente, estimados discentes, vamos a hacer referencia rápidamente a 2 pronunciamientos casatorios en los que con satisfacción hemos encontrado que la Sala Suprema, la Quinta Sala Suprema, ya se pronunció sobre la plena jurisdicción, lo entiende como una facultad, pero también lo entiende como un deber y que los jueces deben orientarse a su aplicación. Vamos a leer esta parte que es pertinente. En ejercicio de la plena jurisdicción, nos estamos refiriendo a la casación 546 del año 2023 Lima, firmada me parece que en abril del año pasado, pero publicada recién en septiembre del año 2023. Dice, esta es la parte del precedente, dice, en ejercicio de la plena jurisdicción los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a emitir pronunciamientos sobre el fondo del conflicto. Cuando de los actuados se encuentre con todo el caudal probatorio que permita establecer el derecho que corresponda al administrado, brindando así efectiva tutela a los derechos e intereses de los mismos, dando cumplimiento a los fines del proceso contencioso administrativo, incluso aunque no haya sido solicitado por el accionante, siempre que estos hechos hayan sido parte de la controversia en observancia del debido proceso, del artículo 148 de la Constitución, etcétera, 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 y viene el fundamento jurídico. Y finalmente, vamos a referirnos a una sentencia reciente que me parece que ha sido suscrita en
octubre del año 2023 y publicada en enero del año 2024. En la parte que nos importa, dice lo siguiente. Por tanto, cuando la Sala Superior emite la sentencia de vista, confirmando la sentencia apelada, que declaró fundada la demanda y declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal 4440-2020 por motivación insuficiente, ordenando que el Tribunal Fiscal emita nueva resolución, sin tomar en consideración que por principio de plena jurisdicción correspondía emitir pronunciamiento de fondo o explicar por qué no correspondía al colegiado superior ejercer la facultad de plena jurisdicción a fin de resolver definitivamente la controversia planteada sin necesidad de reenvío de la causa a la instancia administrativa, o sea, toda esta actuación, dice la Sala Suprema, vulnera el derecho a la motivación de resoluciones judiciales por vicio o motivación insuficiente, infringiendo lo dispuesto en el numeral 5, artículo 139 de la Constitución, por lo que corresponde declarar fundados los recursos de casación. Muy bien, estimados discentes, si habría que decir dos ideas a manera de conclusión, estas serían las siguientes. Primero, que el enfoque anulatorio es un enfoque de otro tiempo. Es ya una antiguaya. Y lo que demandan los partícipes del proceso es pronunciamientos concretos sobre la situación sustantiva en controversia. Segundo, creo que la plena jurisdicción es un enfoque contemporáneo que tiene ventajas evidentemente cualitativas en relación al enfoque anulatorio. Y que exige que el juez tome una postura y oriente su actuación en función de la resolución de la controversia palpitante, que es lo que interesa a las partes. Y en ese sentido, tiene que entender bien el contenido de la plena jurisdicción para, en base a ello, tiene que entenderlo, pero también tiene que asumirlo, para que en base a ello pueda calificar la demanda, organizar el proceso, realizar la actividad, una actividad probatoria plena y decidir sobre conflicto de fondo o sobre conflicto subyacente. Muy bien, con estas ideas, estimados participantes, queremos concluir esta conferencia y, bueno, vamos a dar paso a la estación de preguntas conforme es el formato que nos han alcanzado y muchas gracias por su atención. Bien, la doctora Casey Becerra quiere formular una pregunta. Ya, sí, sí, acá ahora sí veo que hay participantes que puede formular su pregunta, estimada doctora. Doctor Talas, muy buenas tardes. Agradecerle por su excelente exposición. Le pregunta que está dirigida a entender los alcances de plena jurisdicción entiendo yo que solo se da en el proceso de cognición, más no el proceso de ejecución. Y cómo podemos entender esta plena jurisdicción bajo el principio de congruencia procesal, requisitos de admisibilidad de los medios de prueba o la prueba de oficio, ya que usted mencionó de que la actuación de medios de prueba no se limita solo al expediente administrativo. Gracias. Muy bien, doctora, le agradezco. Usted ha hablado poco, pero me ha hecho varias preguntas. He tratado de anotar algunas, pero bueno, voy a ir por partes. La plena jurisdicción no solo creo que se aplica en los procesos de cognición. También considero que el enfoque plena jurisdicción se aplica en los procesos de ejecución. Y esto no es un parecer mío. Si revisamos el artículo 3940 que se refiere a las sentencias en el proceso contencioso administrativo, claramente se dice que se pueden adoptar todas las medidas que sean necesarias para efectivizar el derecho reconocido
o el derecho restablecido de la parte que obtiene una sentencia favorable. Entonces, en concreto, creo que también en fase de ejecución, la plena jurisdicción permite adoptar todas las medidas necesarias. ¿Y por qué es esto? Lo voy a decir rápido para otra pregunta. Porque en el Perú vivimos una crisis de la materialización de lo decidido. Las sentencias son declaraciones que por lo general no se cumplen. Difícilmente se cumplen. En mi experiencia como juez contencioso, dice la ley, tuve que citar al ministro, a varios ministros, cuando estábamos de jueces contenciosos generales. Vinieron y yo decía, es lo que dice la ley. Y se empezaron a efectivizar las decisiones. Eso de pago de soles, básicamente, ¿no? Que se veía en ese momento. Entonces, sí, en la fase de ejecución también. Sobre la prueba de oficio, lo hemos señalado, yo creo que la plena jurisdicción autoriza a que de oficio el juez pueda pedir los elementos probatorios que por su contenido, por su importancia, por su pertinencia, su utilidad, puedan servir para que decida sobre la controversia de fondo. Y sobre la congruencia. Bueno, no voy a repetir lo que he dicho, solo recordar que el principio de congruencia no es una camisa de fuerza, no son mis palabras, son palabras de procesalistas peruanos reconocidos, y que en materia contencioso administrativa, donde son distintos los intereses que están en conflicto, no son intereses privados, entonces ahí hay que flexibilizar un poco el principio de congruencia procesal para procurar resolver el conflicto de fondo, el conflicto que interesa a las partes. Bien, eso es lo que puedo decir en relación a la primera pregunta. Si hay una siguiente pregunta, lo puede plantear. Bien, si alguno tenga alguna consulta, lo puede plantear. No sé si se habrá escuchado esta última parte. Doctor, disculpe, hay sí. en los mensajes, hay algunos discentes que han formulado preguntas. A ver, déjeme revisar, por favor. A ver, muy bien, ahí sí. Acá dice Nicolás Ocampo González, según su disertación se indica que una parte puede presentar los medios de prueba que considere necesarios en el proceso contencioso. Ello no vulnera el artículo 30 del texto único ordenado de la 27584 sobre medios probatorios dentro del proceso, los cuales solo pueden obrar en el expediente administrativo. Estimado Nicolás, bueno, agradezco tu pregunta. A lo largo de la disertación hemos dicho que ese artículo debe entenderse con mucha flexibilidad, por no decir que debe entenderse como un opuesto. Desde el enfoque de plena jurisdicción, que ha sido reconocido como principio, como facultad y como de obligatorio cumplimiento en los procesos judiciales, hoy día no puede sostenerse que la actividad probatoria solo se refiere a los elementos probatorios que están consignados en el expediente administrativo. Esa postura no es ya actual. Por lo tanto, creo que en los hechos esa disposición está siendo derrotada por los argumentos basados en plena jurisdicción que pueden formular los jueces. Y hay muchos jueces que están haciendo ello, y con estas dos ejecutorias que he comentado, también lo está haciendo la Sala Suprema, ¿no? Muy bien, y me parece que acá hay una consulta también de Tania Lisset Medina Zaira. Gracias por la disertación, doctor. Hago la consulta si conforme el artículo 40, numeral 2 del texto único contencioso, permite adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el derecho, así no hayan sido pretendidas en la demanda. Este artículo es concordante con el principio de la jurisdicción
porque todavía se sigue anulando. Es verdad, estimada Tania Lisset, se sigue anulando. Y se seguirá anulando mientras no se cambie de concepción. Hemos comentado que hay dos concepciones, la concepción anulatoria y la concepción de plena jurisdicción. Hoy es el tiempo de la concepción de plena jurisdicción, no porque a un teórico se le ocurra, sino porque hay una demanda de los involucrados en los procesos porque se resuelva la cuestión palpitante, la controversia que les interesa, la controversia de fondo. Y para contestar la primera parte de tu pregunta, adoptar toda la medida, se vincula con la plena jurisdicción, sin duda, se vincula con la plena jurisdicción. No es una redacción completa. Yo creo que el legislador del 2001 no encarnó la plena jurisdicción en su dimensión completa, tampoco la entendió cabalmente, pero sí hay que reconocer que ese artículo, ese inciso, dice que el juez puede adoptar todas las medidas que sean necesarias, ¿ya? Algunos lo entienden como medidas para materializar la sentencia favorable, y hay algunos que dicen que dicen que así no se hayan planteado esas pretensiones, el juez está en la obligación de resolverlo. Caso típico, los intereses moratorios, ¿no? Los intereses que se pagan para compensar el monto sustancial. Si no lo han pedido como por principio de congruencia procesal, yo no puedo pronunciarme sobre ello. Sí, de los fundamentos de la demanda, así no esté planteado como pretensión concreta, fluye que esa es la discusión, también el juez estaría habilitado para pronunciarse. Eso es lo que yo podría responder, y si alguien tiene una última, acá hay una última pregunta, justo, a ver, dice Gustavo Damián Pizarro, según su experiencia como juez y estudioso sobre el tema que nos convoca, ¿por qué cree usted que aún hay negativa en aplicar plena jurisdicción si existe incluso un precedente vinculante que establece reglas para aplicarla? Qué buena pregunta. ¿Por qué hay negativa? Porque es una cuestión, desde mi punto de vista, en parte de práctica y también de práctica judicial, ya, no voy a decir cultural, de práctica judicial. Entonces, desde los 80, estamos acostumbrados a entender que la nulidad es revisar la regularidad formal del proceso administrativo previo. Y un poco más adelante, la legalidad y la regularidad del acto administrativo final de sede administrativa. Ese está en nuestra cabeza. Ese enfoque está en nuestra cabeza. Entonces, eso impide que se entienda el proceso judicial de otra forma y a veces no se comprende bien lo que es la plena jurisdicción, cuáles son sus alcances, qué cosa le permite hacer el juez, y eventos como este sin duda contribuyen a que se entienda cabalmente la plena jurisdicción y que con cierta seguridad los operadores lo puedan aplicar. Creo que eventos como este deben haber con cierta periodicidad porque hay bastante que trabajar. Y además, no siempre se conocen los pronunciamientos de la Sala Suprema. Hay que difundirlos. Hoy día, la plena jurisdicción, estimados amigos, y quiero decirlo con satisfacción, no solo es una facultad, como alguna vez lo plantearon. La Sala Suprema ha ido más adelante y dice que es un principio. Es un principio. Pero de verdad hay que entender que la plena jurisdicción es una potestad del juez, pero además es un deber. Si logramos hacer eso, entre los operadores jurídicos, y creo que habríamos logrado bastante y con seguridad podrían aplicar la plena jurisdicción. Bien, eso es lo que puedo decir.
Finalmente, Eric Pantoja dice, doctor Salas, pero el problema es que en las demandas se plantean mal. Claro, sin duda. La pretensión de plena jurisdicción, se plantea mal la pretensión de plena jurisdicción y cuando se les solicita corregir a la misma, no lo hacen, como emitir pronunciamiento en estos casos. Qué linda pregunta. Fíjense, en ese libro al que hizo referencia la doctora que me presentó, hay un capítulo que dice, los problemas del proceso contencioso administrativo en relación a las demandas. Hay todo un estudio extenso con síntesis, con textos extraídos de demandas reales, donde ponemos en evidencia cómo los abogados no conocen y plantean inadecuadamente las demandas y fundamentalmente plantean pretensiones anulatorias. Cuando lo que deben hacer es entender el conflicto de fondo y plantear pretensiones de plena jurisdicción. Sencillamente plantear que se resuelva el asunto que les interesa, el asunto de fondo. Entonces, en efecto, existe esa limitación. ¿Pero qué hacer? Me pregunta este doctor, este respetable doctor Eric Pantoja, me dice, ¿qué hacer? Es una buena pregunta. Creo que los jueces y también los que califican la demanda, que es el juez, y también los que llevan adelante el proceso, que son los secretarios, el trámite, quiero decir, tenemos que entender que el nuevo enfoque es el plena jurisdicción y ello nos autoriza a examinar integralmente la demanda, sus contenidos, y de ahí desentrañar las verdaderas pretensiones. Si en el contenido, como dice la Ejecutoria Suprema, está en los actuados, que hay necesidad de pronunciarse sobre el fondo, el juez tiene que tomar la determinación de hacerlo. Y tiene que pensar que está obrando sobre seguro, porque está respaldado por el enfoque de plena jurisdicción. Yo creo que ese es el camino, no tenemos retroceso, porque si no fíjense, ¿y cuál es el gran problema concreto? Regresan a sede administrativa, otros meses o años para que se pronuncie. Ese pronunciamiento, otra vez, es objeto de un contencioso administrativo. Y las causas no terminan. Y en materia tributaria, fíjense, se resuelven, pero regresan para el cumplimiento. Esos cumplimientos son objeto de apelaciones administrativas y esos pronunciamientos sobre las apelaciones administrativas son objeto de contenciosos. Entonces ahí hay que entender primero esa problemática y hay que, con urgencia, regularlo adecuadamente y regular con enfoque de plena jurisdicción para que los juicios se resuelvan. Yo soy de la idea de que en todos los casos debe resolverse siempre que de la demanda se desprenda el conflicto de fondo, de los fundamentos de la demanda, resolverse con perspectiva de plena jurisdicción. Muy bien, yo nuevamente agradezco a los miembros de la comisión por la amabilidad y por tener el interés de difundir sobre estos temas, y a ustedes por tener la fuerza de estar acá, aunque sea una hora, luego de una jornada que ya los que estamos en el Poder Judicial conocemos que es agotadora, estas 8 horas de trabajo. Muy bien, muchas gracias, muy amables por su paciencia, y con ello concluyó la disertación de esta tarde. Muchas gracias a usted, doctor, por tomarse el tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros, que nos son de gran utilidad para nuestra labor diaria. Esperemos contar con usted en una próxima oportunidad. Muy amable, muchas gracias, buenas tardes con todos. Buenas tardes.